Hola amigos, aquí con un nuevo video del canal y esta vez vamos a trabajar con aires acondicionados. Vamos a hacer un pequeño tutorial de unas cosas que me parecen importantes y otra cosa es buscar la forma de integrar todo lo que son, digamos, el diagnóstico que puede hacer un técnico a la hora de revisar una unidad como esta. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos esta unidad desarmada, voy a hacer un video sobre esta unidad que es muy similar al resto de unidades. Lo que cambia es quizás el tamaño del compresor y, digamos, las capacidades que tienen a nivel de frigorífico. Pero en sí como tal viene siendo la misma estructura para cualquiera de los mini split o inclusive unidades más grandes como de 10 toneladas, 5 toneladas más o menos. Más o menos estaríamos trabajando con los mismos complementos y con algunas otras cosas que llevarían las unidades más grandes, como un tubo recibidor y todo ese tipo de cosas, que es un tubo donde se almacena el refrigerante para hacerle, digamos, chequeos a las unidades, en fin, otra serie de cosas. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con esto. Un técnico, desde el punto de vista que yo lo veo, debe estar capacitado para analizar la parte de refrigeración y también la parte de control, y sobre todo la parte de control inverter. Cuando estamos trabajando con estos equipos es necesario que nosotros tengamos, no en profundidad necesariamente, el conocimiento de cómo funciona electrónicamente la placa, cuáles son sus circuitos, es bueno saberlo, pero no es algo limitante. Pero sí es necesario que nosotros conozcamos, sobre todo cuando trabajamos con equipos inverter, conozcamos los principios básicos de cómo funciona este equipo. Por eso quiero grabar este video, porque la mayoría de los tutoriales que yo he visto en internet he estado revisando y tienen esa deficiencia, o trabajan de una manera o trabajan de otra. Entonces, bueno, partiendo desde ahí, vamos a empezar diciendo que cuando nosotros trabajamos con un aire acondicionado inverter, que hay una diferencia en compresor y en control. Nosotros vamos a tener una tarjeta de control lógico que va a estar en el evaporador, y vamos a tener una tarjeta de control lógico y control de potencia, o mejor dicho, generación de potencia en la unidad condensadora. También vamos a tener varios elementos que son comunes en los, digamos, en los equipos mini split, que son el forzador del condensador, que es el que va a generar, digamos, el flujo de aire para cambiar o para bajar la temperatura del refrigerante que sale a alta presión, o que viene a alta presión del compresor, pasa por el condensador, y el condensador junto con el fan del condensador va a bajar la temperatura para lograr que haga el cambio de estado que normalmente hacen en los ciclos de refrigeración. Ya eso es algo básico que una persona que está trabajando con estos equipos debe comprender. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? Vamos a empezar, digamos, con lo que es la parte del compresor. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en un compresor inverter y en un compresor convencional? Bueno, la principal diferencia que tiene estos compresores inverter a un compresor convencional es que estos compresores, o mejor dicho, el sistema inverter, lo que hace es que tiene dentro de la tarjeta, dentro de su tarjeta lógica y de potencia, tiene un inversor de fase. Ese inversor de fase lo que hace es que en el momento que entra la corriente es de 220 voltios o 110 o 380, no importa cuál sea la corriente que le entre nominal, el inversor va a convertir esa corriente en corriente continua y luego la va a volver a invertir para corriente alterna, pero con un control de la frecuencia. Es decir, vamos a tener una frecuencia controlada, y esa frecuencia controlada que es lo que va a permitir que esta tarjeta regule la velocidad del compresor. Para entender eso, necesitamos saber que la frecuencia de una corriente es la velocidad a la que se mueven los electrones dentro de un conductor. Entonces, normalmente aquí en América, en Europa no sé cuánto será, pero por lo menos aquí en América,
la corriente normal de casa de 110 o 220 o 380 trabaja de 50 a 60 Hz de frecuencia. Es decir, que esa es la frecuencia a la que va a trabajar esa corriente y a la velocidad que se va a mover constantemente. O sea, es decir, siempre va a estar a esa frecuencia. ¿Qué pasa cuando nosotros conectamos un equipo inverter? Bueno, esa corriente de 60 Hz que entra a la placa por medio de la alimentación, lo que va a hacer es que el inversor la convierte en continua, luego la convierte otra vez en alterna para poder controlar la frecuencia y modular correctamente la frecuencia dentro del compresor. Es decir, esa frecuencia va a ser mucho más alta y es lo que va a permitir que el compresor trabaje a bajas revoluciones o a altas revoluciones. Esto es muy parecido a lo que se hace con las luces cuando uno tiene un regulador de intensidad, que si quiere la luz más poquita la va bajando y eso lo que hace es que reduce la frecuencia de la luz y hace que la luz se ponga más opaca o se ponga más brillante. Entonces, más o menos así es lo que hace la tarjeta con esto. Entonces, para que la tarjeta logre eso, nosotros tenemos aquí un módulo IPM que dentro del módulo IPM está compuesto por unos transistores IGBT que son los que se encargan de hacer la conversión o la inversión de la fase para convertir la corriente continua, la corriente alterna en una corriente modulada a nivel de frecuencia. Entonces, básicamente lo que tiene de diferente esta tecnología inverter con respecto a la tecnología normal es que los compresores antiguos o los convencionales siempre van a trabajar a una frecuencia de 60 Hz y la única manera que tienen para regular el flujo de refrigerante dentro del sistema es apagar y prender, pero siempre van a prender en su pico máximo y cuando se apaga pues deja el sistema en digamos sin ningún tipo de movimiento de refrigerante, a diferencia de estos compresores que normalmente o mejor dicho generalmente no se apagan, sino que bajan la frecuencia y el ritmo de trabajo lo pone muy lento en función de la necesidad de refrigerante que tenga el sistema. Por eso es que este tipo de compresores o estos tipos de equipos tienen muchos termistores, porque necesitan tener una lectura de todo el sistema para que la tarjeta pueda adaptar la frecuencia de manera adecuada en función del requerimiento que tenga el equipo. Entonces, ¿son económicos a nivel de electricidad? Sí, son económicos. Según lo que dicen los fabricantes, es un compresor que dura mucho más que los convencionales, pero el problema con estos equipos inverter es que la mayoría de los técnicos, quizá en su mayoría, no manejan lo que es la parte inverter como tal, y son pocas las personas que le meten mano a lo que es la parte electrónica y lógica de esto. Pero estos compresores normalmente son rotativos y lo comprimen en algunos modelos, como hace la bomba de vacío para sacar el aire. O sea, tienen un émbolo que se reduce en una parte del recorrido y se amplía en la otra, y esa reducción y esa ampliación del diámetro, porque es ovalado, no es redondo, es lo que hace que se comprima dentro digamos de la carcasa de compresión el refrigerante y salga a alta presión. Y el motor normalmente es un tipo scroll que es rotativo, no es un motor de extractor como los que tenían los compresores antes, sino que es un motor de 36, 30 bobinas que genera un movimiento constante, y por eso es que son también bastante silenciosos estos compresores. Por lo demás, a nivel inverter, bueno, lo que les había comentado sobre la placa, y aquí tenemos un componente que muchas personas a veces no saben qué es y lo confunden con un transformador. Y esto que tenemos aquí no es un transformador, esto es un reactor. Este reactor funciona de filtrado de corriente por medio de inducción. Esta bobina que tenemos aquí lo que hace es que
filtra los ruidos eléctricos que hay dentro del sistema, los picos de voltaje alto, los filtra este reactor para que la tarjeta y el compresor trabajen de manera estable a nivel eléctrico. Esta es la función principal de este reactor. Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar este video hasta aquí para que no sea muy largo, pero vamos a también hablar en el otro video, vamos a sacar esta tarjeta de aquí, la vamos a voltear y vamos a explicar cuáles son las diferentes etapas que tiene la tarjeta para que a la hora de que tengan un problema con estos equipos inverter puedan cerciorarse de algunos componentes básicos de la tarjeta para poder identificar cuáles son, digamos, las fallas que se pueden generar aquí. Entonces, bueno, nos vemos en el otro video. Chao, chao.